Y estamos acostumbrados a repasar toda la pasión de Jesús, a ir más o menos viendo qué es lo que pasó, qué sufrimientos tuvo, en fin. Y lo limitamos a un simple oír y a un sentir en nosotros. O sea, la pasión de Jesús, nosotros para entender la pasión de Jesús tenemos una enorme ayuda que al mismo tiempo es una enorme desventaja, que es nuestra semejanza física con Él. Entonces, nuestra naturaleza humana nos sirve de ayuda porque tenemos prácticamente identificado el dolor. Podemos asumir en nosotros lo que Jesús sufrió y lo identificamos, a ver si es cierto, lo identificamos perfectamente porque sabemos lo que quiere decir un pinchazo, una espina, lo que quiere decir un golpe, y nos imaginamos lo que sería un clavo, o sea, un clavo de esa magnitud que nos cuelga, ¿sí? También podemos tener la experiencia del sufrimiento moral, o sea, el abandono, la traición, la injusticia, y por último, el sufrimiento espiritual de Jesús. Ahí es un poco más difícil poder entenderlo, sobre todo, por ejemplo, en aquellas frases en que dice, Dios mío, ya se, ya se enojó. O sea, aquellas frases en donde, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Esto nos queda muy vago. Entonces, esta parte que nos sirve como de ayuda, la parte física, pero al mismo tiempo la parte física me impide penetrar en la divinidad de Jesús. Me impide entrar en el interior de Él. Por lo tanto, tenemos esta doble acción en nosotros cuando oímos la pasión de Jesús. Vamos a tratar de no entrar en lo mismo de siempre. Vamos a tratar de verlo desde otro ángulo, este acompañamiento a Jesús en su pasión. Y yo les pediría que hiciéramos ejercicio. ¿Les gusta hacer ejercicio? ¿Sí? ¿Les gusta salir a correr? No, muy bien, ya somos dos. ¿Les gusta hacer, no sé, caminadora y todo eso? Sí, ¿verdad? ¿Pero les gusta hacer ejercicio espiritual? ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Meditando. Así es, o sea, es algo que no practicamos generalmente, el ejercicio espiritual. Y si se han dado cuenta, hay ejercicios espirituales. Y yo quisiera que en estas reuniones que vamos a tener hoy, mañana y parte del domingo, tratáramos de hacer un poquito de ejercicio, aunque lleguen cansados a su casa. ¿De acuerdo? O sea, vamos a oír, vamos a tratar de meditar y vamos a tratar de poner en práctica lo que oímos. O sea, esto de poner en práctica, ahorita acabamos de oír más o menos esta introducción, sí, que nos hizo Clarita, de cómo irnos metiendo en este ambiente, en esta unión con Jesús. Bueno, vamos a practicarlo, ¿les parece? Cuando, cuando Jesús llama a su seguimiento, ¿qué es lo primero que nos dice? Bueno, eso es cuando quieras hablar con tu padre, ¿no? Ese es el punto, la cruz. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame.
Y uno dice, espérame un poquito, ¿de qué se trata? Toma tu cruz. ¿Qué cruz? La cruz que nos haya tocado en esta vida. La cruz de una enfermedad, la cruz de una discapacidad, la cruz de un estado social o de un estado en el que no nos agrada, la cruz de un esposo o una esposa incómodo. Bueno, digo incómodo para que no se sientan mal. Mandé para que no se oiga feo. Cualquier problema que tengamos, esa es la cruz que Jesús quiere que tomemos. No es necesario ir y tomar una cruz o hacer sacrificios personales como antes, sino es la cruz que nos haya tocado. ¿Y la cruz a dónde nos conduce? Pues la cruz nos conduce al Calvario. Si vamos en seguimiento de Jesús, lógicamente esa cruz lo vamos siguiendo y vamos a terminar en el Calvario, en el monte. ¿Para qué? ¿Qué pasó ahí? Jesús llega a morir en la cruz, ¿sí? ¿Y es Jesús quien muere? ¿Es Jesús quien muere? A ver, ¿Jesús muere? Perdón, pero es muy cómodo ver a Jesús morir. Es muy cómodo ver a Jesús a morir por nosotros. Es muy cómodo decir, ya me consiguió la salvación. Terriblemente cómodo. Y me conduelo porque digo, pobrecito, ¿cómo me amó? Vino a morir por mí. Y entonces no entiendo las palabras de San Pablo cuando nos dice que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Jesús viene a morir, pero viene a morir porque toma nuestra vida. Jesús se pone en nuestra vida, vive nuestra vida, sufre lo que nosotros deberíamos de sufrir y muere, lleva a la muerte la vida que tenemos. Y no termina ahí esto. ¿Dónde termina? En la resurrección. Él resucita, pero resucita nuestra vida y resucita nuestra vida en Él. Él todo lo hizo por nosotros, pero no como un héroe nacional que se inmola por una causa, sino se inmola tratando de hacer que nosotros lleguemos al punto en donde deberíamos de estar. Quiere conseguirnos no solo el perdón, sino nos quiere restituir al punto de origen. ¿Cuál es el punto de origen? El hombre creado por Dios. El hombre creado por Dios, que es Adán, y esa es la finalidad de él, que lleguemos a ese punto, y por eso sufre todo lo que tiene que sufrir, entendido que sufre lo de nosotros. Por lo tanto, vamos primero a entender que este tratar de interiorizarnos en la pasión de Jesús es tratar de entender que soy yo el que está sufriendo eso en Él, pero que lo puedo hacer de dos maneras, sentados aquí cómodamente, oyendo, pensando y listo, y decir, ya me salvó, o tratar de realmente llevar en mí la pasión de Cristo y completar lo que le faltó a Él. ¿Qué le faltó? Le falté yo. Le falté yo. Por lo tanto, vamos a hacer el intento de completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Qué significa la cruz? En, en cuanto nosotros oímos la palabra cruz, la identificamos inmediatamente
con sufrimiento, la identificamos con dolor, ¿de acuerdo? Pero ¿y qué significa la cruz para Jesús? Su gloria. ¿Quieren gloria? ¿Gloria de esa? Generalmente queremos la gloria que estamos viendo aquí, la de Jesús resucitado, pero no queremos ver la gloria que lo llevó a resucitar. ¿Qué fue lo que lo llevó a resucitar? El sufrimiento y la muerte. Somos muy, vuelvo a decirlo, muy adecuados para una vida cómoda, que otro haga lo que yo tendría que hacer, que otro me dé lo que yo debería de lograr. Vamos a oír un poco, antes de entrar en el tema del acompañamiento, vamos a oír algunas frases de Jesús dictándole a Luisa sobre la cruz. Dice, así como la moneda no es reconocida por los pueblos si no contiene en sí misma la imagen de su rey, así es de tus obras. Si no tienen el injerto con mi cruz, no pueden tener ningún valor. Mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente de mí y de mi misma vida. En otra ocasión le dice, ¿no sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? Y generalmente nosotros le pedimos a Jesús y le pedimos cosas buenas para nosotros. Los más bellos regalos que nos puede hacer son las penas y las cruces. Así que sigan pidiendo. Dice, esposa mía, las virtudes se vuelven débiles si no son corroboradas, fortificadas por el injerto de la cruz. Antes de mi venida a la tierra, las penas, las confusiones, los oprobios, las calumnias, los dolores, la pobreza, las enfermedades, eran consideradas como oprobios, pero desde que fueron llevados por mí, todos quedaron santificados y divinizados por mi contacto. Así que todos han cambiado aspecto y se han vuelto dulces, gratos, y el alma que tiene el bien de tener alguno de ellos queda honrada, y esto porque ha recibido la divisa de mí, Hijo de Dios. Palabras muy curiosas que yo quisiera que no las pasemos nada más como oídas o leídas, sino que tratemos de profundizar un poquito. Dice, el alma que tiene el bien de tener alguno de ellos. ¿De qué? ¿De alguno de ellos de cuáles? De esto que está diciendo. O sea, todo lo que fue confusiones, oprobios, penas, calumnias, ¿sí? Dolores, pobreza, enfermedades. Eso es lo que es un bien para nosotros. Difícil entenderlo así, ¿verdad? Amada mía, ¿quieres ser bella? La cruz te dará los rasgos más bellos que se pueden encontrar tanto en el cielo como en la tierra. Tanto de llegar a enamorar a Dios que contiene en sí todas las bellezas. ¿Quieres tú estar llena de inmensas riquezas? No por breve tiempo, sino por toda la eternidad. Pues bien, la cruz te suministrará todas las especies de riquezas
desde los más pequeños centavos, como son las pequeñas cruces, hasta las sumas más grandes, que son las cruces más pesadas. Sin embargo, los hombres que son tan ávidos por ganar dinero temporal que pronto deberán dejar, no se preocupan por adquirir un centavo eterno. Y cuando yo, teniendo compasión de ellos, viendo su despreocupación por todo lo que se refiere a lo eterno, benignamente les llevo la ocasión, en vez de tomarlo a bien se indignan y me ofenden. ¡Qué locura humana! Parece que la entienden al revés. Amada mía, en la cruz están todos los triunfos, todas las victorias y las más grandes adquisiciones. Para ti no debe haber otra mira más que la cruz, y ésta te bastará por todo. La cruz dispone al alma a la paciencia. La cruz abre el cielo y une juntos cielo y tierra, esto es, Dios y el alma. La virtud de la cruz es potente, y cuando entra en un alma, tiene la virtud de quitar la herrumbre de todas las cosas terrenas. No solo eso, sino que da el aburrimiento, el fastidio, el desprecio de las cosas de la tierra, y a cambio le da el sabor, el agrado de las cosas celestiales. Pero por pocos es reconocida la virtud de la cruz. Por eso la desprecian. La cruz es un espejo donde el alma ve la divinidad y contemplándose en él adquiere los lineamientos, la semejanza más perfecta con Dios. La cruz no solo se debe amar, desear, sino tener como honor y gloria a la misma cruz. Y esto es obrar como Dios y llegar a ser como Dios por participación. Vivir en la divina voluntad es llegar a identificarnos con Jesús, llegar a identificarnos con Dios. Jesús es Dios, como nos lo acaba de decir el Padre en la homilía. ¿Y alguna vez tenemos esta idea? Que el llegar a identificarnos con Dios es llegar a identificarnos en la cruz. Generalmente lo que pensamos es llegar a obrar como Él. Y es cierto, pero ese llegar a obrar como Él es desde la cruz. No es sin cruz. Porque mientras no haya cruz en nosotros, siempre existirá el apego y las cosas terrenas. Y como oímos hace un momento, solamente la cruz nos quita todo lo terreno. Por lo tanto, lo necesario para llegar a vivir en la divina voluntad, ¿qué será? La cruz, exactamente la cruz. ¿Qué cruz? Sí, pero aquí hay una cruz mayor todavía. ¿Qué cruz? Para llegar a vivir en la divina voluntad, ¿qué cruz? La renuncia a todo lo nuestro. Porque es muy fácil, muy cómodo decir, me desapego. Pero esto tiene que ser algo total y absolutamente cierto, verídico. Y ahí se sufre. En el desapego se sufre. Y esa es la cruz que difícilmente aceptamos. Difícilmente aceptamos dejar de pensar como yo pienso. Difícil dejar de ser como yo soy. Difícil de continuar o de buscar lo que yo quiero ser. No sé si esto queda claro. Una de las cosas principales que tiene el ser humano es una palabrita que lo dice todo, dice protagonismo. ¿Saben qué es eso? El protagonismo es tremendo, tremendo. Y es algo que quitarlo es una verdadera muerte.
Esa es la cruz que Jesús nos está invitando a tomar. Llegar a ser Dios, llegar a ser como Dios por participación. Hija, ¿cómo es preciosa la cruz? Mira un poco. El sacramento de mi cuerpo al darse al alma la une conmigo, la transforma hasta volverla una misma cosa conmigo. Pero al consumirse las especies, se desune la unión realmente contraída. Pero la cruz no. Ella toma a Dios y lo une con el alma para siempre. Y para mayor seguridad, ella se pone como sello. Por lo tanto, la cruz sella a Dios en el alma, de modo que jamás hay separación entre Dios y el alma crucificada. La cruz es sacramento. Cada uno de los sacramentos contiene sus efectos especiales. Uno quita la culpa, otro confiere la gracia, otro une con Dios, otro dona la fuerza y tantos otros efectos. Ahora, solo la cruz contiene todos juntos estos efectos, produciéndolos en el alma con tal eficacia de volverla en poquísimo tiempo semejante al original de donde salió. ¿Cuál es el original de donde salió? ¿De dónde salió quién? Bueno, el original es Jesús y de donde salió somos nosotros. La cruz nos vuelve a poner en el punto de ser como el original que es, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. O sea, nosotros deberíamos de ser otro Jesús. Eso es lo que nos está diciendo. Y Jesús nos dice, la cruz es lo que lo logra. La cruz. Porque vivir en la divina voluntad se dice muy fácil. Pero para llegar a vivir en la divina voluntad hay que pasar por la cruz, por la muerte y por la resurrección, porque eso es vivir en la divina voluntad, morir a la vida humana para resurgir a la vida divina. Y eso no se logra nada más diciendo, ven, divina voluntad. Eso no se logra diciendo, ven, Señor Jesús, a hacer esto en mí. Se logra por medio del trabajo del hombre, del trabajo de la criatura, quitando todo lo suyo para permitirle a Jesús venir a obrar y ahora sí, que sea Él el que obre. Pero no se logra con palabras, se logra con sufrimiento. Dice Luisa, si encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado junto con el bendito Jesús, que llevaba un fajo de cruces, de espinas, todo cansado y afanado. Y yo, viéndolo en aquel estado, he dicho, Señor, ¿con qué fin te afanas tanto con ese fajo de cruces que llevas en los brazos? Y entonces Jesús le dice, hija mía, estas son las cruces del desengaño, que tengo siempre listas para desengañar a las criaturas. Ahora, mientras esto decía, nos hemos encontrado en medio de las gentes, y el bendito Jesús no apenas veía a uno que se apegaba a las criaturas, tomaba de aquel fajo la cruz de la persecución y se la daba. Y aquel, viéndose perseguido, mal visto, quedaba desengañado y comprendía qué eran las criaturas y que solamente Dios merece ser amado. Si algún otro se apegaba a las riquezas, tomaba de aquel fajo la cruz de la pobreza y se la daba. Y aquel, viéndose esfumadas las riquezas,
empobrecido, comprendía que todo es humo acá abajo y que verdaderas riquezas son las eternas, y por lo tanto a todo lo que es eterno se apegaba. Si otro se ataba a la propia estima, al saber el bendito Jesús con toda dulzura tomaba la cruz de las calumnias y de las confusiones y se la daba. Y aquel confundido, calumniado, se quitaba como una máscara y comprendía su nada, su ser, y todo su interior lo ordenaba en orden no solo a Dios, y no más a sí mismo. Y así de todas las otras cruces. Después de esto, mi adorable Jesús me ha dicho, ¿has visto la causa por la que tengo este fajo de cruces? El amor hacia las criaturas me obliga a tenerlo, estando en continua actitud hacia ellas, siendo la cruz el desengaño primario y el primero que juzga el obrar de las criaturas. De modo que si la criatura se rinde, la cruz le hará evitar el juicio de Dios, dándome por satisfecho cuando uno en vida se somete al juicio de la cruz. O sea, se evita ¿qué? El purgatorio. Dice, hija, en la creación yo di al alma mi imagen. En la encarnación le di mi divinidad, divinizando a la humanidad. Y en el mismo acto en que se encarnó la divinidad en la humanidad, en aquel mismo instante se encarnó en la cruz. Así que desde que fui concebido, me concebí unido con la cruz. Y se puede decir que así como la cruz fue unida conmigo en la encarnación en el seno de mi madre, así la cruz formaba otras tantas encarnaciones mías en el seno de las almas. Y así como forma mi encarnación en las almas, así la cruz es la encarnación del alma en Dios, destruyéndole todo lo que es de naturaleza y llenándose tanto de la divinidad de llegar a formar una especie de encarnación. ¿Se han ido dando cuenta? O sea, el elogio que Jesús está haciendo de la cruz. Y se dieron cuenta que es Él mismo el que a veces nos da la oportunidad de tener una cruz. Y generalmente nosotros pensamos que eso nunca puede venir de Dios. Y cada vez que nos da algo como esto para nuestro bien, nosotros corremos al Señor para decirle, Señor, quítame esto, ayúdame. ¿Qué dirá Jesús? ¿Qué hijos tengo? Están locos. Les estoy dando la oportunidad de tener la gloria y la semejanza conmigo y vienen a pedirme que se las quite. Curioso, ¿verdad? ¿Qué opinan de esto que hemos estado oyendo? ¿Que es contrario al mundo? Claro, así es. ¿Mandé? Que somos hijos ingratos, exactamente. O sea, ¿qué más? Pero de la cruz, de la cruz. Cuando hay una enfermedad, siempre las personas piensan que está enfermo porque tiene mucho pecado. Y dice, ¿por qué tanto pecó que está enferma? Cuando la cruz, cuando la enfermedad la une, pues agarra redención. Por eso, todo lo que sea sufrimiento, de alguna manera nos está ayudando, ¿sí? Es una ayuda. No es algo que yo deba desear en el sentido estricto de la palabra. No es que yo desee estar enfermo.
No es que yo desee llegar a tener una incapacidad o una discapacidad, pero todo lo que me suceda en la vida lo debo tomar. Si quiero vivir en la divina voluntad, porque de eso se trata, lo debo tomar como voluntad de Dios y vivirlo como voluntad de Dios y darle vida a la divina voluntad en todo eso. Y entonces lo que estoy haciendo, si he ido entendiendo, me estoy uniendo a Jesús, estoy haciendo que Él ponga su sufrimiento en el mío y que se repita lo que Jesús ha hecho en su pasión, que ahora se ponga en acto nuevamente en los actos de nosotros. Eso es lo que nos está más o menos tratando de decir. Por lo tanto, el pensamiento de Jesús de la cruz no es ningún pensamiento negativo, ¿sí? Por lo tanto, Jesús no puede estar de acuerdo con pare de sufrir. ¿Se entiende? Ya viendo esto es decir, todo es gracia, nada es desgracia. Porque cuando agarramos nuestra cruz nos damos cuenta de que es como algo que nos libera de las ataduras. Yo hace muchos años empecé a decir todo es gracia, nada es desgracia. Y ahorita lo compruebo, ¿verdad? Sí, o sea, estas son lecturas que hemos ido entresacando de los escritos de Luisa, no porque queramos fijarnos únicamente en la cruz, no se trata de eso, pero se trata de entender qué es la cruz, para entender qué quiere decir seguir a Jesús con nuestra cruz. O sea, porque si lo voy a seguir con mi cruz. Bueno, entonces debo saber qué es mi cruz. Y eso es lo que estamos oyendo de labios de Jesús, porque es Él el que está diciendo esto, ¿no? Y en todos sentidos, ¿no? Vamos a ponerlo un poco en sentido chusco. Cuando ya no toleramos al esposo o a la esposa, se vuelve una cruz, ¿sí? ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una cruz. Y esa cruz podemos llegar a amar esa cruz, porque el amor no es sentimiento, el amor es un acto. Porque si el amor fuera sentimiento, Jesús debería de estar desequilibrado para seguirnos amando. No tenemos nada para que le agrade a Él. Bueno, es una locura de amor la de Jesús, el sufrir por nosotros, pero es una locura de amor lo que Él quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Él por eso nos da el sufrimiento, porque de ahí nace ese amor verdadero hacia Jesús. Así es. Sí. A mí me llama mucho la atención que a raíz de estas lecturas Jesús nos dice que el sufrimiento tiene que ser voluntario para que sea agradable a Él. Entonces, aquí me viene a la mente el sufrimiento querido por Dios y el sufrimiento no querido por Dios. ¿Cómo lo voy a tomar en mi vida para que yo entienda qué sufrimiento no es querido por Dios en mí y qué sufrimiento es voluntario para mí, que yo lo acepte, que lo ame, lo desee, que se vuelva una gracia para el ser sufrimiento voluntario, amado y deseado por No, pero es una mala interpretación. por ejemplo. El sufrimiento querido por Dios, o sea, Él dice que hubo en un principio un sufrimiento querido por Dios y esa era la renuncia a la voluntad humana.
Ese era el sufrimiento que Dios quería de Adán, que renunciara a sus actos solo sin la unión con la divina voluntad. Y un sufrimiento no querido por Él, que era todo el sufrimiento que nos trae el obrar de nuestra voluntad sola, sin la unión con la divina voluntad. Ese es el sufrimiento que Él no quería. Él no quería la enfermedad. El hombre era impasible, o sea, no capaz de sufrir. Él no quería el sufrimiento de la muerte. El hombre era inmortal. Y así, todo lo que se perdió en el paraíso terrenal, toda la consecuencia del obrar de la voluntad humana sin la unión con la voluntad divina, ese es el sufrimiento que no quería. Pero una vez que viene Jesús a este mundo, Él toma todo el sufrimiento de nosotros y tiene que sufrir el engaño, la desilusión, el abandono, la traición, todo tiene que sufrirlo. Por lo tanto, desde ese momento, todo el sufrimiento ahora es querido por Dios, todo, porque todo el sufrimiento es divino, todo. Lo que Él quisiera es que lo tomáramos como voluntario, que lo aceptáramos voluntariamente. Y ahí es donde nosotros decidimos si lo unimos a Él o no lo unimos a Él. Porque todo este sufrimiento me puede desunir de Jesús. Generalmente las personas se resisten al sufrimiento. Y cuando es un sufrimiento muy grave, enfermedades, cosas así, se llega a renegar. Sobre todo, porque casi siempre vamos a pedir que se nos quite. Casi siempre estamos implorando que se nos quite. A veces Dios, por su liberalidad y viendo que eso puede ser para beneficio mío, lo hace. Pero la mayor parte de las veces no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque hacerlo sería un daño para nosotros. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo entender, que el sufrimiento es para nuestro bien. Eso es algo que deberíamos de tener muy claro. Le dice Jesús a Luisa, todo lo que te venga, ya sea de parte del demonio, de las criaturas o incluso de mí, todo debes tomarlo como voluntad mía, que es para tu bien, nunca para tu mal, nunca. Ese es el sufrimiento que Él quisiera que nosotros tomáramos voluntariamente, que entendiéramos que esto es para nuestro bien. Y ojalá que así lo hagamos. Eso no quiere decir no buscar remedio, porque luego se entiende que esta es como una doctrina de sufrimiento, que esto es como un libro de, ¿cómo se llama? Masoquismo. No, no se trata de eso. Se trata de aceptar lo que Dios nos mande. Voy a buscar remedio, sí, pero nunca pensando que si no resulta, voy a desesperarme o voy a renegar. Si no se quita, es voluntad de Dios. Tengo una enfermedad, voy con el médico. Y si no, ¿de qué vivimos los médicos? O sea, voy a buscar al médico, sí, pero no confiando en el médico, confiando en Jesús. Voy a tomar la medicina, sí, pero no confiando en la medicina, confiando en Jesús. Ese es el punto. Eso es lo que Él quiere, nuestra plena confianza en Jesús. Lo que oíamos en la homilía con Jeremías. Total y absoluta confianza. Él está conmigo y lo que me pase es voluntad de Él. Y si es voluntad de Él es para mi bien. Eso es lo que deberíamos de entender. Nunca para mi mal. Y nunca buscar las cosas que Dios no quiere darnos.
Y si no me quiere dar algo, es con una razón lógica para mi bien, no para mi mal. Y la mejor muestra de esto es lo que pasó en el jardín del Edén. Adán y Eva buscaron lo que Dios no quería todavía comunicarles. Y vemos el resultado que tenemos. Nunca buscar lo que Dios no me quiere comunicar. Doctor, entonces aquí es ya no vernos a nosotros mismos. Si tenemos una enfermedad, un dolor, ya no es mi dolor, es el dolor de Jesús cuando lo unimos a su pasión. Ese es el otro paso. O sea, ya es tratar de vivirlo en la divina voluntad. En mi sufrimiento, poner el sufrimiento de Jesús, unirlo. Y Él nos dice que Él va buscando almas que quieran continuar en ellas el sufrimiento de Él, porque Él necesita seguir sufriendo para seguir redimiendo. Oiga, doctor, y luego a veces cuando no hay dolor, no hay enfermedad y nada, y dice uno, ¿qué pasó? ¿De dónde está Jesús? Es que ya está usted muy cerca del horno. No, o sea, eso es voluntad de Dios. Por favor, todo tomarlo como voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Doctor, y por ejemplo, cuando tenemos algún sufrimiento y lo unimos a Jesús y le queremos dar desahogo, por ejemplo, nos duele la cabeza y le digo, Dios, o sea, te ofrezco, te doy desahogo, total, me uno a Jesús. ¿Es válido que luego diga, y me duele la cabeza, no aguanto el dolor? ¿No le contrarresto esa unión que le doy a Jesús si me llego a quejar de ese padecimiento, dolor o lo que esté pasando? No, no es así como que, sí, pero no. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que el punto es el ofrecimiento. Le duele la cabeza, le duele mucho. Quéjese, no hay problema. ¿Sí? Pero únalo a Jesús. Sí. Busque remedio, sí, pero no confíe en que se le quite. Y si se le quita con lo que está buscando, bendito sea Dios. Si no se le quita, doble bendito sea Dios. Ok, pero entonces sí me puedo quejar, o sea, decir Sí, que usted me duele un quéjese chorro todo. la cabeza. Pero sí, o sea, uniéndome al sufrimiento de Dios y queriéndole dar ese desahogo, ¿verdad? Pero que yo digo, o sea, me queda la duda de... Si usted diga, no me duele, no, sí me duele, Jesús. Okay. O sea, no hay problema. Ok, gracias. Bueno, vamos a seguir oyendo. Hay muchas cosas que creo que son importantes, aunque es sobre lo mismo, pero siempre nos da un matiz diferente. Entonces aquí dice, poco después ha regresado en el momento de su pasión cuando fue cubierto de oprobios, de ignominias, de escupitinas, y yo le he dicho, Señor, enséñame qué cosa puedo hacer para alejar de ti estos oprobios y restituirte los honores, las alabanzas y las adoraciones. Esto es acompañar a Jesús en su pasión. No es nada más decir voy contigo, sino voy contigo para aliviarte, voy contigo para ayudarte. Y eso es lo que Luisa le está diciendo que le enseñe, qué puede hacer para hacer eso. Y entonces Jesús le dice, hija mía, en torno a mi trono hay un vacío, y este vacío debe ser llenado por la gloria que me debe la creación. Por eso, quien me ve despreciado por las otras criaturas y me honra, no solo por sí, sino por los demás, me hace renacer los honores en este vacío.
Cuando no me ve amado y me ama, me hace renacer el amor. Cuando ve que colmo a las criaturas de beneficios y no me reconocen y ni siquiera me agradecen, y ella me agradece como si se hubieran hecho a ella los beneficios, me hace renacer en este vacío la flor de la gratitud y del agradecimiento, y así de todo lo demás que me debe la creación, y que con negra ingratitud me niega. Este es el punto de la reparación. Esto es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos en este acompañarlo en su pasión. O sea, hacer todo lo contrario de lo que hacen las criaturas, de lo que le hacen a él las criaturas. ¿Y cómo voy a saber qué le hacen a él las criaturas? Cada vez que alguien me hace un mal, no me lo están haciendo a mí. Porque si ya entendí que Jesús tomó mi vida y sufrió todo lo que yo sufrí, pero también tomó la vida del que me está haciendo el mal y tuvo que sufrir por él. Por lo tanto, lo que voy a entender es que ese mal se lo están haciendo a Jesús en mí. Y voy a hacer lo contrario, en vez de quejarme, en vez de reaccionar, me voy a poner a reparar a Jesús por lo que le están haciendo. ¿Se entiende? No es ya actuar a lo humano, sino es actuar a lo divino. ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Qué hacía Jesús cuando Judas le hacía lo que le hacía? ¿Qué hacía? Según nosotros, cuando empezamos a leer toda la historia de Judas, la historia de Jesús con Judas, uno dice, ¡ay, que lo agarren a golpes, Pedro, que era muy, muy impulsivo, dice uno, sí, que lo medio mate. ¿Qué hacía Jesús? Todo lo asumía, lo reparaba en él. Judas es el apóstol más amado por Jesús, no Juan. No Juan. Todos pensamos que Juan es el más amado. No, es Judas. Y uno dice, ¿cómo? Claro, porque dijimos que el amor es un acto, no es un sentimiento. Y Jesús tuvo que dar más por Judas que por Juan. Por Juan casi no tuvo que pagar, pero por Judas tuvo que pagar muchísimo. Esas son las actitudes que deberíamos de tomar. Esas son las actitudes de Jesús con la cruz. Esas deberían de ser las actitudes de nosotros con la cruz. Y si ella me agradece como si se hubieran hecho a ella los beneficios, me hace renacer en este vacío la flor de la gratitud y del agradecimiento, y así de todo lo demás que me debe la creación, y que con negra ingratitud me niega. Dice, hija mía, no quieras cansarte en el sufrir. Haz como si a cada instante comenzaras a sufrir, porque quien se deja dominar por la cruz, destruye en el alma 3 reinos malos que son: el mundo, el demonio y la carne. ¿Qué son esos 3 reinos que dice Jesús aquí? ¿No son los enemigos del alma? ¿Cuáles son los enemigos del alma? El demonio y el mundo. Así es. Entonces Jesús nos dice que la cruz logra vencer estos 3. Aquí le dice reinos, pero son enemigos. Dice el mundo, el demonio y la carne. Y establece otros 3 reinos buenos que son el reino espiritual, el divino y el eterno. Y eso es lo que se establece en el alma de una persona que acepta y que toma la cruz como se debe tomar. La cruz es semilla de virtud.
Y así como quien siembra cosecha por 10, 20, 30 e incluso por 100, así la cruz, siendo semilla, multiplica las virtudes, las perfecciona, las embellece de maravilla. Así que cuantas más cruces se acumulan en torno a ti, tantas semillas de virtudes se arrojan en tu alma. No se apuren, ya faltan nada más 40 hojas y ya acabamos. Hija, la cruz es parte de la vida, y solamente no la ama quien no ama la propia vida. Porque solamente con la cruz injerté la divinidad a la humanidad perdida. Solo la cruz es la que continúa la redención en el mundo, injertando a cualquiera que la recibe en la divinidad. Palabras muy interesantes, ¿no les parece? Es la que continúa la redención, ¿sí? Aquí yo quisiera leer algo que no leí al principio, que es cuando Jesús toma la cruz. Cuando ya lo llevan al monte, le ponen la cruz, y entonces Jesús dice: Cruz Santa, eras tú la meta de mis deseos, la finalidad de mi existencia acá abajo. En ti concentro todo mi ser, en ti pongo a todos mis hijos. Tú serás su vida, su luz, su defensa, su custodia, su fuerza. Tú los ayudarás en todo y me los conducirás gozosos al cielo. Oh cruz, cátedra de sabiduría, solo tú enseñarás la verdadera santidad. Solo tú formarás los héroes, los atletas, los mártires, los santos. Cruz bella, tú eres mi trono. Y debiendo yo partir de la tierra, tú permanecerás en lugar mío. A ti te entrego en dote a todas las almas. A ti las confío para que me las custodies y me las salves. Palabras muy difíciles, ¿no? Dice: porque solo con la cruz injerté la divinidad a la humanidad perdida. Solo la cruz es la que continúa la redención. Y esto no es utopía. Esto no es una opinión de una vidente como se toma a veces a Luisa. Esto es una realidad. Porque si no tomamos la cruz en este mundo, la vamos a tomar en el otro mundo. ¿Sí?